De que este no es un residencial, o sea, no es un residencial privado de esos como los que conocemos y estamos acostumbrados habitualmente. El Hogar Victoriano Sosa es un LPEM, que es un establecimiento de larga estadía para personas mayores. Es un hogar de una organización sin fines de lucro que recibe ayuda estatal del BPS, de ACE y de Salud Pública. Pero para que nos explique un poco más sobre estos detalles y sobre otros temas que tienen que ver con los residenciales y las casas donde viven adultos mayores, es que estamos en contacto con Juan Sparkov, él es vocero de ADERAMA. Muchas gracias por atendernos, Juan, bienvenido a Vespertinas. Gracias a ustedes por haberme convocado, a las órdenes, cómo no. Bien, la primera pregunta que te queremos hacer es esa, ¿cuál es la diferencia entre un hogar de este tipo, como el que estamos hablando en este caso en Fray Bentos, y un residencial? Bueno, nosotros estamos regidos desde el año 2001 por la ley 17.066. Esa ley divide a los LPEM, que hoy se llaman LPEM, antes se llamaban casas de salud, en dos o tres grandes grupos. Los residenciales con fines de lucro, que seríamos nosotros, los de ADERAMA, en donde hay un propietario, un director técnico responsable y los hogares sin fines de lucro. Ahí estarían todas aquellas entidades de cabeza de departamento, los residenciales que están en la órbita de las intendencias, ACE o el BPS, se les llaman hogares. Son sin fines de lucro, tienen una comisión directiva que así los dirigen y hay un director técnico referente que es la dirección técnica, que en este caso es la doctora Daura Garaza. A mí me toca muy de cerca esto porque yo soy de Fray Bentos, yo fui director técnico de ese residencial hasta el año 93 y a continuación mío quedó la doctora Daura Garaza. Los hogares también que están contenidos dentro de los LPEM con menos de 5 pacientes o 5 residentes se llaman hogares sustitutos, que sería la tercera división dentro de lo que está previsto por la ley 17.066. Hogares Bien. Sin fines de lucro y residenciales con fines de lucro. Bien, perfecto. Esa es la gran diferencia. Quedó clarísima la distinción. Y en este caso, ahora que tú decís que fuiste el director técnico de ese hogar, ¿qué te pareció la definición? Digo, es de afuera, yo sé, y es hablar desde otro lugar, pero ¿qué te pareció la definición de la doctora de primero quedarse siendo COVID positivo y además de no intentar trasladar a los residentes que tenían COVID y que estaban complicados? Bueno, hay mucha cosa que está circulando, hay muchas versiones, hay mucha información, buena, mala y difícil de valorar, pero sí les puedo decir que un residencial no puede funcionar si no tiene personal que dé una mano. Y en este caso, según tengo entendido, no hay funcionarios a disposición para atender los 60 o 70 adultos mayores que se encuentran en ese hogar. Si bien enfrente al residencial se encuentra el hospital Ángel M. Cuervo, el hogar de ancianos Victoriano Nepomuceno Sosa, como se llama, es una planta física grande, es una cuarta manzana, tiene alas suficientes como para contener, según el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública y la ordenanza que a nosotros nos mandata, podemos contener perfectamente bien en el interior del residencial o, en este caso, del hogar, teniendo una planta física que así lo pueda avalar. Si tenemos espacio suficiente para hacer dos divisiones, una hacia un lado positivo, otra hacia otro lado negativo, podemos perfectamente tener COVID positivos dentro del residencial o en este caso dentro del hogar. ¿Hasta cuándo? Y bueno, según la valoración por parte del médico, director técnico y de los prestadores de salud que tienen que ver con el funcionamiento de este hogar. En este caso sería ACE o Amedrim, que son los dos prestadores de salud que tienen pacientes en el interior. Si la doctora tiene alguna duda, obviamente va a llamar por teléfono a uno de los prestadores para que le asistan, le den una mano con algún paciente o residente que esté más complicado. Y bueno, si ella no lo consideró, es ella la técnica que está en el interior, es ella la idónea, que conoce uno por uno cada residente desde hace muchos años. No podemos quitarle de entrada la carta de confianza hacia ella.
Yo creo que el director técnico del residencial es el que todos los días en contacto con los residentes, y más aún que me consta que ella prácticamente vivía dentro del residencial, los conoce uno por uno a todos ellos. Obviamente que ella, de haber necesitado ayuda por encima de ella, lo hubiera solicitado. Juan. Estaba, tengo entendido, en contacto permanente con el doctor Montaño, que es el director de salud departamental de Río Negro. Pero ¿qué pasa? Los funcionarios positivos o negativos debían abandonar el residencial, certificados a su domicilio, cuarentenados en su domicilio, y se fue quedando poco a poco sin personal. Tengo entendido que pidió ayuda muchas veces a que fuera funcionarios a darle una mano. Desconozco cómo terminó, desconozco la interna en ese caso. Y bueno, se complicaron los residentes, y sí, se pueden complicar porque son adultos mayores, tienen una salud muy lábil emocionalmente, ya hace un año que están encerrados. Hay muchos factores a tener en cuenta. Yo creo que no hay que adelantarse ni apresurarse en tomar decisiones, opiniones, sin tener todos los elementos sobre la mesa. Juan, sé que en estos momentos ¿nos está escuchás? la directora nacional de salud, la doctora Giudici, sé que en estos momentos estaba el doctor Cipriani y el doctor Salinas, y bueno, a partir de la salida de ellos, de esas reuniones, es cuando vamos a tener a ciencia cierta toda la información que nos correspondería a la población civil, por así decirlo, a la sociedad entera. En cuanto a nosotros como Aderama, no tenemos participación en esto porque nosotros somos de otro grupo, los residenciales privados, los residenciales con fines de lucro, los residenciales que en su mayoría están en la capital de Montevideo y en Canelones. Tenemos otro tipo de cobertura, tenemos un prestador de salud que nos está brindando permanentemente, todos los días y todas las semanas, una ayuda constante, una vigilancia automática sin que nosotros lo necesitemos. Ellos hacen una vigilancia semanal, 2 veces, 3 veces. Y aquellos residenciales en contexto crítico, los prestadores de salud son los que primero están día a día atrás de ellos, controlando todos los factores que puedan desencadenar algún suceso que después haya que lamentar. Juan, de acuerdo a todo esto que nos decís, entonces, a priori la directora habría actuado según el protocolo, haciendo un resumen amplio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las vacunas y con el resto, digamos, de los cuidados y con esa gente que no llega, ¿no? Ese pedido de enfermeros y de asistencia que no llega. No solo hablando de Río Negro, sino del resto de los residenciales. Desconocemos desde acá, desde Montevideo, por qué no fueron vacunados aquellos residentes que no dieron positivo, aquellos residentes que no tenían contraindicación para la vacuna, aquellos residentes que no tenían fiebre y aquellos residentes o funcionarios que deberían haber sido vacunados. Desconocemos la instancia, en su momento el 22 de marzo era la fecha pactada para la vacunación. Desconocemos detalles y eso no nos correspondería a nosotros emitir una opinión. Para eso están las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que son los que en definitiva están vigilando permanentemente al residencial. Juan. Los prestadores de salud que le corresponderían a ellos serían esos dos, Amedrín por un lado, en Bien. el caso de sus Juan. residentes, Salud Pública que está cruzando la calle, está enfrente, permanentemente estaba en contacto con el residencial. Bien. Juan. Y por supuesto también el BPS, que es el que promociona el cupo cama para algunos residentes que también están ahí. Deberían también haber estado en todo momento informados y damos por hecho de que sí, que estaban todos informados por parte de la doctora, que en todo momento estaba en contacto con toda la población. Bien, con todos los hablemos de lo que hablemos de algo que los informativistas o medios de prensa que a ella la llamaban. Bien, hablemos de algo que te compete directamente, que es cómo va la vacunación en los residenciales, cómo va la vacunación al personal y a los residentes de los residenciales. Bueno, si me permiten, quiero expresar 2 irregularidades que tenemos en este momento en los LPEM de por lo menos Montevideo y Canelones. Y es que no se está cumpliendo con el 100% de la vacunación en todos los residenciales de Montevideo y de Canelones. De hecho, en Aderama existen 2 residenciales en Montevideo y 2 residenciales en la Costa de Oro que aún no han recibido la primera dosis de la vacuna
por determinados motivos administrativos, locativos, de transporte, no lo sabemos. Pero ya son 4 residentes nuestros en 180 socios que tenemos. Si traspolamos los datos a una universalidad de 1.200 o 1.300 residenciales, podemos decir que probablemente un 5 o un 10% de los residenciales todavía no han sido contemplados con la primera dosis de vacuna. ¿Y se comunicaron con el Ministerio de Salud Pública? Lo segundo, si me permitís, sí, que me gustaría aclarar y más que nada denunciar, sería a los organismos privados o a los institutos privados o laboratorios privados que son los responsables de los hisopados en cada uno de los residenciales. La normativa y la ordenanza del Ministerio de Salud Pública es tal cual, que cada una de las instituciones que hisopan un establecimiento de larga estadía para el adulto mayor, sea socio de Aderama o no, sea un hogar de ancianos o sea un residencial, tiene como máximo 24 horas de demora para entregar los resultados, para saber en el residencial quiénes son los positivos y quiénes son los negativos y tomar en consecuencia el director técnico las medidas que ya están impartidas desde febrero por el Ministerio de Salud Pública en ocasión de tener un positivo dentro del residencial. No lo podemos hacer porque tanto las empresas privadas como los que nos están hisopando no nos están brindando la información en tiempo y forma, están demorando cerca de 6 días en el caso mío, 4 días en otros casos y más de 48 horas en la mayoría. Los motivos no lo sabemos, nos están aludiendo motivos o excusas de otra índole o de cualquier índole y no tenemos nosotros que resolverlo, simplemente denunciamos que no se están cumpliendo con la ordenanza ministerial de entregarnos los resultados en las primeras 24 horas para poder cortar de una vez por todas con la transmisión del contagio. No lo podemos hacer. Estamos peleando con un germen invisible, con un enemigo invisible, y si estamos rodeados durante 4 o 5 días de esos positivos que tendríamos que haber sido denunciados a las 24 horas, es obvio que la cadena se sigue continuando y se sigue alargando. Y probablemente pueda haber más residenciales u hogares que vayan a pasar por este periodo que está pasando en este momento el hogar Nepomuceno Sosa de Fraivento. Estoy pensando que si esto está pasando, obviamente, en todos estos residenciales que están, digamos, aprobados por el Ministerio de Salud Pública y demás, no quiero imaginar lo que debe ser la situación, que ya de por sí es grave, de aquellos que no están registrados en Salud Pública, que hay muchos que no estaban habilitados, sí, son muchos. ¿En qué condiciones están? O sea, ¿el ministro está sabiendo esto que tú dijiste? ¿Está sabiendo las autoridades esto que tú dijiste? No escucho bien. Si el ministro está sabiendo todo esto que estás diciendo. Estamos elevando nosotros notas perfectamente en tiempo y forma a DIGESA Montevideo, a inspecciones de Montevideo y a todos los que se nos están dando información telefónica de quien le corresponda, en este caso, solucionar esa situación. La respuesta es que no están cumpliendo los laboratorios en dar en tiempo y forma los datos y eso es lo grave de esto. Acá es donde podemos de una vez por todas cortar con la transmisión de este germen. Teniendo los resultados en 24 horas, sea para funcionarios o sea para residentes, nosotros estamos seguros que cae estrepitosamente la cantidad de contagiados día a día. Pero si no se está cumpliendo con eso y se están dando datos en forma tardía, absolutamente tardía, desde el punto de vista médico es imposible pelear contra un enemigo de esa manera. Bien, Juan Sparkov, vocero de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas y por supuesto que vamos a seguir de cerca este tema, bueno, obviamente por su gravedad, ¿no? Estamos a las órdenes como siempre y me gustaría también aclarar, porque en algunos otros medios de prensa están saliendo a caras visibles de personas que nada tienen que ver con la medicina, están opinando cosas que realmente no se deben opinar, no se debe hablar de que un residencial puede perfectamente bien hacer un CTI dentro, eso es prácticamente imposible, no es normal lo que se está hablando por determinados elementos o personas que creen tener una voz o una opinión o un voto cuando desde formación médica no la tienen.
y no creo que estén capacitados para emitir opinión al respecto. Le pido por favor que la única opinión válida para todo el país es la que brinda el Ministerio de Salud Pública y la Directora Nacional de Salud, la doctora Luján Sjudic. Gracias a ustedes por la conexión.